Excelentísima alcaldesa de Benalmádena, diputada del área de igualdad de la Diputación, concejales, amigas, amigos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Macarena, muchas gracias a Macarena de Con Dos Tacones por invitarme. Para mí es un auténtico privilegio poder estar aquí participando en un acto tan importante que reivindica y al mismo tiempo reconoce el papel de la mujer en un oficio duro, muy duro, como es este del periodismo. Todos tienen su parte de dureza, pero este, créanme, que les aseguro que es duro para cualquiera y para una mujer más. Cuando estaba pensando en qué decirles hoy, en cómo empezar esta intervención, recordaba mis inicios en el diario ABC. Yo empecé antes, empecé ya en la carrera a trabajar en el País Vasco, en la Gaceta del Norte, en una época muy dura, por cierto. Pero bueno, cuando ya llegué al diario ABC, que fue el despegue, el arranque de mi carrera nacional, lo hice de la mano de un compañero a quien había conocido en la revista Época, Alfredo Semprún, que fue nombrado redactor jefe de Internacional del diario ABC y me reclamó fundamentalmente porque yo soy hija de diplomático y gracias a eso, no por ningún mérito especial, hablo varios idiomas, hablo 5 idiomas, cosa que en España no es muy común y hace 35 años era menos común todavía. Y me reclamó y me dijo, vente a trabajar a ABC. Y yo pensé, es imposible, ¿yo cómo voy a ir a trabajar a ABC? Es una pipiola, tengo 26 años, 27, yo no doy la talla para estar en ABC, no voy a estar a la altura, no doy la talla, no sé nada, no voy a ser capaz. Y Alfredo me decía, que sí, ya verás, que tú vienes y ya verás. Luego, cuando por fin me decidí y fui, comprobé que, aunque solo fuera por esos 5 idiomas que hablaba, ya daba la talla, por lo menos tanto como mis compañeros varones que estaban en aquella sección, que por supuesto jamás se habían hecho esa pregunta. Y es que esa es una característica común entonces y hoy de todas las mujeres o de casi todas las mujeres. Tenemos una tendencia innata a infravalorarnos, a ser víctimas de todo tipo de dudas y de inseguridades frente a unos hombres que en general, y también con excepciones, pero en general, tienen un altísimo concepto de sí mismos, están encantados de conocerse y de reconocerse en el espejo, se ven más altos, más rubios, más guapos y más delgados de lo que son. Nosotros nos vemos más bajas, más morenas, más gordas. En fin, esta es una de las características generales que yo creo que dificultan nuestro progreso en el periodismo y en cualquier actividad que nos planteamos en la vida. Esta inseguridad innata que es absolutamente fundamental combatir y vencer. Claro que las circunstancias tampoco ayudan. Llevaba yo, no sé, algunas semanas, igual algún mes en la sección de Internacional de ABC, donde me reclamaban incluso de Hueco Grabado para que fuera a traducir los pies de foto de la sección de Hueco de Reuters y de Associated Press, porque nadie en el periódico hablaba inglés, no en la sección de Internacional, nadie en el diario ABC hablaba inglés como para traducir un pie de foto. Y andaba yo en esos menesteres y además ocupándome de mi sección, que era Europa del Este, cuando un día pasó el director, Luis María Ansón, por la redacción y me vio y le preguntó a Alfredo, al director, digo, ¿y esta niña rubia quién es? Y Alfredo le dijo, bueno, pues es un fichaje, se encarga de Europa del Este, tal y cual. Y Ansón le respondió, ponla a tratar con los corresponsales, que últimamente andan muy levantiscos y esta que tiene pinta de simpática seguro que los apacigua. Tuvo un ojo clínico con la simpatía, digo, y lo de la capacidad de apaciguar, que no es precisamente lo que mejor se me da en este mundo. Pero bueno, cada cual vale para lo que vale. También tengo que decir, en honor a la verdad, que si la inseguridad es la primera barrera que frena la carrera de una mujer y su ascenso profesional, la segunda, sin duda ninguna, y probablemente la más importante, es la conciliación. Y en un oficio, en un trabajo como el periodismo, más. Un periodista no tiene horarios, un periodista no tiene horas, no tiene límites, un periodista está a disposición del medio y está a disposición de la noticia. Y si una noticia está ya a las 7 de la tarde, pues esa noche no vuelves a casa. Y si tu medio te reclama, cuando yo empecé en ABC y cuando llevaba ya muchos años, el horario de trabajo era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, librábamos viernes, sábado y domingo y volvíamos a empezar. Y hubo un momento en que yo tenía hijos pequeños, era la única, por cierto, que tenía hijos en aquella redacción. Había otras 2 mujeres, pero no, ninguna con hijos. Y llegó un momento en el que estuve a punto de tirar la toalla y ahí es el mismo director que me había dicho a esta niña rubia ponla a tratar con los corresponsales, entendió el problema, me apoyó y me dio una oportunidad a través de las entrevistas de eludir esos horarios espantosos. Si no, yo hoy no estaría aquí, porque seguramente habría colgado la carrera en aras de poder dedicarme a mi familia. Me preguntó, en aquella conversación me preguntó Ansón,
¿pero tú quieres ser periodista? Le dije, sí, es mi vocación, pero también quiero ser madre, y como las dos cosas son imposibles, pues tengo que renunciar a una de las dos, y me abrió esa puerta. Y es que, ya digo, la conciliación es una de las grandísimas asignaturas pendientes, probablemente la asignatura más pendiente de cuantas tenemos por delante las mujeres en general y las periodistas en particular. Los hijos, la familia, son un reto que durante algunos años de la vida es terriblemente difícil de conciliar, pero hay que aguantar porque merece la pena, porque este es el oficio más bonito del mundo, sin duda ninguna, y porque también es uno de los más importantes en términos de responsabilidad social. Es un oficio que requiere plena dedicación, que requiere pasión, entrega, entusiasmo, valor y tiempo, muchísimo tiempo. Requiere por ello una vocación blindada y un entorno familiar comprensivo y cooperador en la medida de lo posible, pero se puede ser mujer y ser periodista y llegar a lo más alto. Lo único que hace falta es creérselo. Porque las mujeres, y esto es muy importante, las mujeres estamos mejor dotadas que los hombres para la comunicación. Yo sé que esta es un encuentro de igualdad, pero bueno, hay diferencias innegables entre hombres y mujeres. Y en el campo de la comunicación la diferencia juega a nuestro favor. Si no lo habéis hecho ya, yo os recomiendo a todas encarecidamente que leáis un libro de Helen Fielding que se llama El primer sexo. Es un libro impagable en términos antropológicos que relata una de las cosas en las que incide es en que la mujer, por razones biológicas, de hormonas como los estrógenos, etcétera, está mejor dotada por la naturaleza para transmitir la herramienta que ha permitido a la especie humana prevalecer sobre todas las demás especies. Nosotros somos más débiles, somos más lentos, somos más torpes que la mayoría de las especies a las que hemos dominado. ¿Por qué las hemos dominado? Porque nos hemos organizado. ¿Y por qué nos hemos organizado? Gracias al lenguaje. ¿Quién transmite el lenguaje? La mujer. ¿Quién enseña a hablar a los hijos? La mujer. Esto hoy y desde Lucy, o sea, desde los tiempos del Homo erectus, la encargada de transmitir esa herramienta poderosísima es la mujer. Y esta responsabilidad, que es una enorme responsabilidad, tenemos que custodiarla, tenemos que custodiar esa herramienta y tenemos que transmitirla. Pero no solo es una cuestión de forma, o sea, no solo es una cuestión de transmitir el lenguaje, de enseñar a hablar, es una cuestión de fondo. Porque nosotras transmitimos el lenguaje, pero transmitimos también el relato, la historia, el legado de lo que hemos sido. A mí me gusta mucho, en mis novelas medievales, en dos de ellas por lo menos, planteo la figura de la relatora, y en uno de mis cuentos, de los cuentos de María la Gorda, de la narradora de historias, de la relatora, porque en las sociedades primitivas la cultura se transmitía de manera oral, y no tan primitivas también, en sociedades analfabetas, que todavía hay muchas, la cultura se transmite de manera oral, el legado histórico, el legado cultural se transmite de manera oral, y generalmente las encargadas de hacerlo son mujeres. Las que cuentan historias, las que transmiten esa cultura son mujeres. Esto, que en términos antropológicos es esencial para entender por qué la sociedad ha evolucionado como ha evolucionado, en términos contemporáneos se traduce en periodismo, en contar lo que ocurre, en transmitir el relato, en analizarlo y en valorarlo con rigor, con honestidad, con integridad personal y profesional. Esto es algo difícil, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, donde muchas veces las empresas, los titulares de los medios de comunicación presionan y presionan más allá de lo razonable y de lo soportable, pero es imprescindible. De ahí que la palabra clave para un periodista, me da igual que sea hombre o mujer, la palabra clave sea independencia, pensar con cabeza propia, analizar sin prejuicios y opinar en libertad. La paradoja, la gran paradoja de nuestro tiempo, es que a pesar de lo que os estoy contando, a pesar de ser las mujeres las encargadas de transmitir el lenguaje, las encargadas históricamente de transmitir el relato, y hoy en día ya también la mayoría en la base de la comunicación, en las redacciones, de los periódicos, de las televisiones, de las radios, etcétera, una mayoría que empieza a ser bastante abultada, en torno al 60 o el 65%, a pesar de eso no llegamos a los puestos de mando. A las periodistas, como digo, nos corresponde un papel protagonista en esta tarea titánica. Y esto es así porque el trabajo nos ha colocado en una situación de primer plano, en un escaparate privilegiado que nos brinda la oportunidad de construir el relato que llega al público. El periodismo es libertad y calidad o no es nada. Y para las mujeres constituye una herramienta de igualdad con una fuerza extraordinaria, una oportunidad tan grande a base, como digo, de trabajo y de compromiso. No os canséis.